Estimados estudiantes, ya comenzamos la clase del día de hoy, ¿ya? Voy a pasar rápidamente a compartir mis materiales de la clase de hoy día, ¿ya? Excelente, muy bien. Entonces, hoy día tenemos 56 imágenes para poder compartirlas con todos ustedes en la clase de hoy, ¿ya, chicos? Así que, un segundito, por favor. Entonces, arrancamos ya la clase de hoy día. Ya chicos, aquí vamos a ver acá nuestro chat, mandando los saludos respectivos. Tengan ustedes entonces muy buenas tardes, ¿correcto? Como siempre digo, cualquier tipo de duda, inquietud, pregunta que tengan, háganlas gentilmente por el chat. ¿Ya chicos? Excelente. Muy bien, entonces arrancamos la clase del día de hoy. A ver, entonces, a ver, nuestra clase de hoy día va desde las ideologías políticas del siglo XIX hasta la Primera Guerra Mundial. ¿Ya, chicos? Excelente. Entonces, arrancamos. Primero arrancamos con las ideologías del siglo XIX, como ustedes pueden ver aquí, ¿correcto? Comenzamos entonces, en primer lugar, con conservadurismo. Dice, en primer lugar, a ver, el conservadurismo ya se inicia con la restauración. ¿Recuerdan cuando hicimos Congreso de Viena y Santa Alianza? Ya ahí comienza lo que se conoce como conservadurismo, ¿ya? El cual justifica el retorno al antiguo régimen, oponiéndose a todo cambio radical impulsado por el liberalismo. Ellos aceptan cambios moderados, no cambios radicales, ¿ya? Y ellos van a defender justamente ciertos principios. En ese sentido, entonces, ya el conservadurismo busca mantener el orden social heredado, es decir, conservar, conservadurismo. Y en segundo lugar, propone la defensa de las tradiciones. Entonces, ¿cuáles son las instituciones las cuales se espera conservar? Uno, la iglesia. Número dos, la monarquía. Tomando en cuenta esto, estimados estudiantes, aquí tenemos la ideología conservadora. Un importante intelectual, difusor del pensamiento conservador, es Edmund Burke, ¿ya? Que es el que aparece justamente aquí, ¿correcto? Entonces, eh, el conservadurismo se opone a la Ilustración, se opone a los ideales de la Revolución Francesa, defiende la monarquía y defiende la Iglesia. Esa es la esencia del pensamiento conservador. En segundo lugar, veamos el liberalismo. El liberalismo es una ideología impulsada por la burguesía, se sustentó en el uso de la razón y en la defensa de la libertad. Liberalismo viene de libertad. Así que, ¿qué cosa va a hacer? Va a defender libertades. ¿Cuáles serán los principios? A ver, hay que partirlo en dos. Una cosa es liberalismo político y otra cosa es liberalismo económico. ¿Listo? Hay que tomar en cuenta las diferencias. Mientras que el liberalismo político se basa en la libertad individual y reconoce la soberanía popular, es decir, el poder viene del pueblo, libertades que son garantizadas por el Estado a través de la división de poderes autónomos e independientes. El liberalismo económico es el libre cambio, libre mercado. Aquí ocurre algo bien diferente. Mientras que en el liberalismo político vas a ver tu intervención del Estado, en el liberalismo económico no hay intervención del Estado en la economía. Digamos entonces que esa es la mayor diferencia entre uno y otro, ¿correcto? Muy bien.
Vamos a ver aquí entonces algunas imágenes que nos permitan entender mejor qué cosa es el liberalismo. Entonces, cuando hablamos de liberalismo, se inicia con la Ilustración y encuentra su momento de esplendor aquí. Entonces vamos a ver sus fundamentos. Fundamentos políticos, fundamentos económicos, ¿correcto? En el plano político se basa en los derechos individuales, se basa en la soberanía popular, el poder del pueblo, y se basa en la división de los poderes del Estado, quienes garantizan estas libertades, ¿ya? Como la libertad de opinión, etcétera. ¿Listo? En el caso del liberalismo económico se propone la libertad económica basado en la libre competencia, en la defensa de la propiedad privada y en la no intervención del Estado en la economía. Entonces, como ustedes pueden ver, ya son dos formas muy distintas de liberalismo, ¿correcto? Muy bien, excelente. Sigamos avanzando. Ahora hacemos nacionalismo, ¿correcto? Aquí se considera a la nación como una comunidad, ¿ya? Esta nación es una comunidad, tiene elementos que los unen, ¿ya? Por ejemplo, la misma raza, la misma lengua, la misma historia, las mismas tradiciones y en algunos casos la misma religión, ¿correcto? Entre los principios articuladores se encuentra la exaltación del territorio, ¿ya? Esto se llama patria, ¿correcto? Esto se llama patria. Cuando exaltas el territorio, ¿listo? Este territorio exaltado, patria, ¿listo? ¿Ya? Demanda la autodeterminación política, es decir, luchar por su independencia, unificación, etcétera. ¿Correcto? Está íntimamente vinculado al romanticismo. El romanticismo, que usted lo domina mejor que yo por su curso de literatura, se opone al uso de la razón. Exalta los sentimientos y las emociones. Y es muy importante justamente para entender los procesos unificadores. A ver, veamos por aquí. Nacionalismo, ideología del siglo XIX. ¿Ya? El nacionalismo puede ser de carácter separatista. Es un pueblo que está sometido a otro y quiere luchar por su independencia. ¿Listo? Entonces, los pueblos se independizan de otros que los dominan. En otro caso, puede ser un nacionalismo de corte unificador. Es decir, tienes territorios muy fragmentados que quieres unificarlos, ¿ya? Para formar un único estado, ya que comparten cosas en común. Puede ser el caso de Alemania o puede ser el caso de Italia. Listo. Entonces vamos a ver las dos grandes unificaciones. Chicos, a ver, comencemos. Número uno, la unificación italiana. La unificación italiana es de la década de 1860, ¿correcto? Muy bien. A ver, como puedes ver tú, Italia fue dividida en 7 reinos, ¿correcto? Muy bien. Siendo el reino más importante el Piamonte, que era favorable a la unificación de toda la península. ¿Ya? En ese caso entonces, aquí quien destaca el rey del Piamonte, Víctor Manuel II, y destaca su famoso primer ministro, Cavour. Gracias a esto se logró justamente unificar todo el territorio de lo que es hoy Italia. Primera unificación. Segunda unificación, Alemania. Ya Alemania fue partida en 36 estados o reinos, ¿ya? Siendo los dos más importantes Austria y Prusia, ¿correcto? Bueno, pues el que lidera la unificación alemana es
Prusia, ¿ya? Y gracias a esto es que logra unificarse el territorio alemán. Aquí las figuras más importantes y representativas son Guillermo I, que es el Kaiser, como una especie de gobernante, y Otto von Bismarck, que es el canciller de hierro, ¿correcto? Muy bien. Así que este va a ser el punto más importante del caso de las grandes unificaciones. ¿Ya? Ahora pasemos a ver el socialismo. ¿Ya? El socialismo, ¿qué cosa implica? Implica la defensa de la propiedad colectiva. Se contrapone al liberalismo que defiende la propiedad privada. ¿Ya? En ese sentido, entonces, el socialismo es opuesto al capitalismo que lo considera injusto. Va a haber dos tipos de socialismo: el socialismo utópico, ¿ya? Y el socialismo científico. ¿Cuál será la diferencia entre uno y otro socialismo? ¿Ya? A ver, un segundito. Aquí tengo algunos representantes. Primero, diferencias, ¿ya? A ver, el socialismo utópico, ya que es un insulto dado por Carlos Marx, ya plantea que el cambio es un cambio pacífico, ya. Pero entonces ellos proponen reemplazar la propiedad privada por una propiedad colectiva. Ellos exaltan el cambio pacífico de la sociedad y para ello proponen una colaboración estrecha entre burguesía y proletariado. ¿Ya? ¿Cuáles son los más importantes representantes? Vamos a verlo aquí. Como ustedes pueden observar, aquí dice socialismo utópico. ¿Ya? Aquí vamos a ver los principales planteamientos. Critican la desigualdad, proponen la sustitución de la propiedad privada por la propiedad colectiva, etc. ¿Ya? ¿Cuáles son sus más importantes representantes? Robert Owen, Saint-Simon y Charles Fourier. Owen propone ya la creación de cooperativas como un mecanismo de protección. Entonces, un segundo. Entonces, cuando hablamos de el señor Owen, él propone cooperativas. Hemos dicho entonces con un mecanismo de protección laboral. Ya de las cooperativas, luego surgirán los sindicatos. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso se me parece importante de rescatar. Saint-Simon propone que cada uno debe ser retribuido según su trabajo. Por eso que él habla de los más idóneos, los más capaces, ¿ya? Y meritocracia. Entonces, espera un segundito. Ya, correcto. Y finalmente, Fourier propone los falansterios. ¿Qué son los falansterios? Son una especie de comunidades autónomas de producción. Para que tengan una idea de lo que estoy hablando, ¿ya? El señor Fourier era millonario, tenía muchas empresas. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a trasladar la propiedad de las empresas a sus trabajadores para que ellos las administren a través de comunidades autónomas de producción. Eso es justamente ya el señor Fourier. Aquí tenemos ahora el socialismo científico. Voy a retroceder un poco para entenderlo mejor. A ver, cuando hablamos de socialismo científico se basa en el uso de
la violencia. ¿Correcto? Ese es el elemento que le da sentido y razón de ser. Sus máximos representantes, Carlos Marx y Federico Engels. ¿Correcto? Muy bien. Carlos Marx dirá que la violencia es la partera de la historia. Se basa entonces en la lucha de clases, el cual explica el cambio histórico, la división de la historia en modos de producción, ¿ya? En el cual llegaremos al socialismo a través de la dictadura del proletariado y finalmente cuando se suprima la propiedad privada y las clases sociales, llegaremos al tan anhelado comunismo, ¿correcto? Muy bien. Ahora, socialismo científico. Ya, aquí podemos ver la figura de Carlos Marx y Federico Engels, ¿correcto? A ver, ellos se basan en el llamado materialismo histórico, donde el motor de la historia es la lucha de clases, entiéndase, la violencia, ¿ya? Marcado por los modos de producción. Va a haber modo de producción esclavista, el esclavo contra el amo, el modo de producción feudal, el siervo contra el señor, el modo de producción capitalista, el obrero contra el burgués, el modo de producción socialista, cuando lleguemos a establecer la dictadura del proletariado y finalmente el comunismo, donde se pondrá fin a la propiedad privada y las clases sociales. Es importante hacer tomado en cuenta. Muy bien. A ver, anarquismo. A ver, primero, los anarquistas, antes de ser anarquistas, eran comunistas, ¿correcto? ¿Listo? ¿Ya? Y tomando en cuenta esto, ¿ya? Van a promover la eliminación del Estado y de toda forma de autoridad, ¿ya? Que atenta contra la libertad de cada individuo, promoviendo comunas de autogestión. Entonces, los anarquistas, antes de ser anarquistas, eran comunistas, eran socialistas, científicos, ¿ya? Pero rompen con el socialismo científico porque observan que Carlos Marx, ¿ya? Carlos Marx nunca indicaba cómo sería la vida en el comunismo. ¿Ya? Es por ello que se radicalizan anarquismo, ¿ya? Exaltan el rechazo a la autoridad, ningún tipo de autoridad, menos el Estado, y proponen, ¿ya? Comunas de autogestión. Ahora, aquí, ¿cuál sería el elemento que lo define? Que las comunas de autogestión se diferencian de los falansterios en el sentido que los falansterios ya son comunas de autogestión, pero con intervención del Estado. Mientras que, mientras que, mientras que el anarquismo propone comunas de autogestión sin Estado, ¿ya? Donde se defienda la propiedad colectiva, ¿correcto? Muy bien. Este es nuestro primer tema. ¿Listo, chicos? Perfecto. Ahora hacemos el segundo tema de clases, revoluciones liberales del siglo XIX. Un segundito.
Listo, continuamos entonces, ¿ya? A ver, ahora vamos a trabajar el tema de revoluciones liberales del siglo XIX, ¿correcto? Primero, una definición. ¿Qué son? ¿Ya? Es un proceso por el cual las burguesías buscaron recuperar el poder, basado en los principios del liberalismo. Ellos se oponen al conservadurismo, que son las dos principales ideologías del siglo XIX. ¿Correcto? Muy bien. Excelente. A ver, comenzamos entonces diciendo lo siguiente, ¿ya? Comúnmente uno siempre habla revolución del 30, revolución del 48, ¿listo? Pero en realidad son tres. Revolución de 1820 serían los antecedentes más lejanos. Y el caso español es el más conocido. Les cuento la historia. Cuenta la historia, ya, que cuando San Martín llega al Perú y desembarca en Paracas, ¿ya? Lo que va a haber es que en España va a haber una rebelión del general del Riego restableciendo la Constitución de Cádiz, ¿correcto? Entonces, esto va a impactar mucho en las colonias hispanoamericanas. ¿Qué cosa va a hacer el rey de España, Fernando VII? Restauración, Santa Alianza. Se convoca un congreso, ¿ya? Y se dispone que invadan España, acaben con la revuelta y restablezcan el absolutismo. Por eso, en el caso español, es un levantamiento liberal anti-absolutista. Ese es el primero que hay que tomar en cuenta, 1820. En segundo lugar, comencemos con la revolución de 1830. La revolución de 1830, las famosas causas. A ver, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que en Francia va a gobernar Carlos X de Borbón. ¿Qué fue lo que pasó? Lo que pasó que cuando es vencido Napoleón Bonaparte, los Borbones retoman el poder del Estado, ¿correcto? Y en consecuencia, ya, este rey, Carlos X de Borbón, ya que debería comportarse como un monarca constitucional, se comporta como un rey absoluto. Va a dar las famosas ordenanzas de Saint-Cloud, ya, que va a proponer la censura a la prensa, ya, la libertad de opinión y va a limitar el derecho al voto, el famoso voto censitario. Los hechos, las tres jornadas gloriosas, porque va a durar 3 días la revolución, y las consecuencias, Carlos X de Borbón será derrocado, se implanta una monarquía constitucional y proclaman rey a Luis Felipe I, llamado comúnmente el rey burgués. Para entender mejor esto, vamos a ver aquí un gráfico bonito sobre la revolución de 1830, ¿correcto? A ver. Revolución de 1830. El foco será Francia, que es el punto central donde se desarrolla esta revolución. ¿Correcto? Número uno. Número dos. Causa. ¿Ya? Es el gobierno absolutista de Carlos X. ¿Ya? Hemos hablado de las ordenanzas de San Clap, que tiene varios nombres. Tú las puedes llamar ordenanzas de Poliñán, ¿ya? En el cual entonces se busca restringir, por ejemplo, y se hace una censura a la libertad de opinión. Y también se limita el derecho al voto. Este es el famoso voto censitario. Es un voto al cual se le pone altas vallas, ¿correcto? Voto censitario, que viene la palabra censo, ya que el censo y la información que se vierta en el censo va a determinar si puedes votar o no, ¿correcto? Muy bien. Entonces, tomando en cuenta todo esto,
Tomando en cuenta todo esto, entonces, ¿ya? ¿Quiénes son los que pueden votar? Solamente pueden votar los hombres, ya que tengan bienes privados. Siguiente, que sepan leer y escribir, es decir, alfabetos. Y por último, que tengan un monto de dinero ya determinado por el rey francés. Entonces, se va a llevar a cabo las tres jornadas gloriosas, ¿ya? Sí, la revolución de 1830 dura exactamente 3 días, en la cual, ya, día uno se establecen las barricadas bloqueando las calles de París. Día 2, el rey de Francia ordena acabar con las barricadas, cosa que no puede lograr. Día número 3, ya se establece un nuevo intento por acabar con las barricadas, ya, situación en la cual los soldados y los rebeldes unen sus fuerzas para acabar con Carlos X, quien finalmente abdica. Ante la abdicación entonces de Carlos X, se nombra rey a Luis Felipe I. Ya, en la medida que la burguesía fue el que lo respaldó, lo llamarán el rey burgués. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son las consecuencias? Número uno, en la caída de la dinastía Borbón. Los Borbones se van de Francia para nunca más volver. El único país que tiene Borbones gobernando Francia, que gobernando un país de Europa, es España. ¿Correcto? En segundo lugar, vamos a ver aquí la expansión de la ola revolucionaria por Europa, ya siendo el punto más importante de expansión Bélgica, donde se logra justamente la independencia. ¿Qué fue lo que pasa? Bélgica fue anexada arbitrariamente con Holanda, surgiendo lo que uno llama comúnmente los Países Bajos, pero son muy diferentes, ¿ya? Porque los belgas son católicos, los holandeses son protestantes. Entonces, aprovechando el éxito de la Revolución de 1830 en Francia, ya se pide apoyo a la lucha por la independencia de Bélgica, ya la cual finalmente se logra con el apoyo de Francia, pero también con el apoyo de Inglaterra. Eso sería la Revolución de 1830, ¿correcto? Ahora hacemos la Revolución de 1848, que es también muy, pero muy importante. A ver, comencemos. Causas, ¿ya? La falta de reformas, ¿ya? El voto censitario. Ahora, lo que se va a proponer para 1848 es el tan anhelado voto universal, ¿ya? En el cual voten todos sin ningún tipo de excepción ni limitación. ¿Correcto? Muy bien. Ya. Entonces, esto sería pues la base de la democracia. Y ahí radica lo importante de este movimiento. ¿Ya? A eso hay que sumarle la miseria del proletariado, pero también la oposición del rey hacia los llamados banquetes públicos, que sería así como el detonante. Entonces, Luis Felipe I prohíbe estos banquetes públicos. ¿Qué son los banquetes públicos? Los banquetes públicos son, ya, como reuniones abiertas, libres de carácter político, donde lo usual es criticar al gobierno del rey. ¿Qué fue lo que ocurrió aquí? Hechos. A ver. Las jornadas de febrero provocaron la caída de Luis Felipe I, el rey burgués. ¿Qué es lo que ocurre? Que va a ocurrir algo parecido a lo que aconteció en 1830, donde se formaron barricadas. ¿Correcto? Excelente. Entonces, ante la caída del rey burgués, ya lo que vamos a observar es el establecimiento de un gobierno provisional.
Este gobierno provisional va a convocar a elecciones. ¿Listo? Para presidente de la República. ¿Por qué? Porque se ha establecido la Segunda República. Ya, Francia entonces va a ser una república. En consecuencia, entonces, se presentan 15 candidatos para las elecciones francesas, que con sufragio universal. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre que frente al voto censitario ya no se quiere ese tipo de voto. Ahora la gente reclama el tan anhelado voto universal, ¿correcto? En este voto universal sería la base de la democracia, ¿listo? En la medida que se desea un sistema ya de elección libre y abierta. Bueno, pues hay un candidato con mucha ventaja, Luis Bonaparte, sobrino nieto de Napoleón Bonaparte, que gana las elecciones ya con el 80% de los votos. Entonces, consecuencias, ¿cuáles serían? La caída de la monarquía constitucional, el desarrollo de la Segunda República, que es lo que hemos dicho aquí en el contexto de las elecciones, y cómo se va propagando la revolución por gran parte de Europa, llamada la primavera de los pueblos. ¿Por qué? Porque la palabra primavera es una forma metafórica de decir democracia, ¿correcto? Ya. Entonces, es una forma metafórica de decir democracia. Ya, por ejemplo, cuando decimos el gobierno, o bueno, cuando hagamos el gobierno de José Luis Bustamante Rivero, ¿cómo lo llamarán? Primavera Democrática. O por ejemplo, cuando hagamos Guerra Fría, ¿listo? ¿Cómo la llamarán? En una etapa llamada la Primavera de Praga, en el cual Checoslovaquia busca salirse del bloque soviético durante la Guerra Fría. Entonces, Primavera de los pueblos implica democracia. ¿Dónde va a impactar más fuertemente la revolución de 1848? En lo que va a ser la unificación de Alemania y lo que va a ser la unificación de Italia. Ahí va a impactar muchísimo más. Listo. Aquí tenemos un cuadrito sobre la revolución de 1848, ¿correcto? A ver, poco. Francia. Causas, ¿ya? Es el gobierno absolutista de Luis Felipe I, ¿ya? El cual va a tener una fuerte oposición. Entonces, él se va a oponer a los banquetes públicos de París, que son lugares de reunión para criticar abiertamente al rey, ¿ya? Hechos. Como ocurrió en 1830, se van a formar barricadas en París. Incluso esto va a ser más corto, 2 días nada más.
23 y 24. Luis Felipe I, ante las barricadas entonces, abdicará, igual que lo hizo en 1830 Carlos X. Aquí se va a establecer un gobierno provisional, se proclama la Segunda República Francesa. Entonces, si hay una Segunda República, tiene que haber una Primera República. La Primera República es la Revolución Francesa, etapa Convención Nacional. ¿Correcto? Segunda República, aquí. ¿Quién sale como presidente? Luis Napoleón Bonaparte, que es sobrino nieto de Napoleón Bonaparte. ¿Correcto? Bueno, pues este Luis Napoleón Bonaparte acaba su mandato y antes de acabar su mandato da un golpe de Estado, estableciendo el segundo imperio francés. Él incluso se va a cambiar de nombre, se va a llamar Napoleón III, ahora emperador. Ahora, lo que él va a buscar es, lo que él va a buscar es ya ser la potencia más poderosa de Europa y para ello va a llevar a cabo una guerra que es muy conocida, que es llamada la Guerra Franco-Prusiana. En esta guerra, que es la más sangrienta del siglo XIX, ya Francia será derrotado por Prusia. Aquí está F de Francia, ya P de Prusia, ¿correcto? Con la derrota francesa se pone fin a la Segunda República, dicho, al Segundo Imperio y se establece la Tercera República. Vean ustedes los cambios, ¿correcto? Muy bien. Mientras que Prusia va a liderar la unificación alemana. ¿Recuerdan unificación alemana? Bueno, pues Prusia, que es el reino más importante de Alemania, va a impulsar la unificación, lográndola. Y esto va a generar la creación del Segundo Reich. La palabra Reich es una palabra alemana que significa imperio. Entonces, si hay Segundo Reich, va a haber Primer Reich, ¿correcto? ¿Qué es el Primer Reich? El Sacro Imperio Romano Germánico. Segundo Reich, unificación alemana. Tercer Reich es Adolfo Hitler, que va a desencadenar la Segunda Guerra Mundial, ¿correcto? Perfecto. Consecuencias ya de esta revolución es la caída de la monarquía constitucional de Luis Felipe I, el rey burgués, y en segundo lugar, la propagación por Europa, ya lo que se debe denominar la primavera democrática. Como ustedes pueden ver, parte de Francia, ya, y se va a extender por parte importante de Europa. Principalmente se extiende por Italia, unificación italiana, y por Alemania, unificación alemana. Eso es lo más importante a ser tomado en cuenta, ¿correcto? Excelente. Dicho esto entonces, ahora sí, estimados estudiantes, ya pasemos a ver nuestro siguiente tema. ¿Listo? Que es la segunda revolución industrial. A ver, un segundito, por favor, por favor.
Ya chicos, ahora sí, continuamos entonces, ya, mil disculpas, ¿ah? A ver, ya. ¿Qué cosa es la segunda revolución industrial? A ver, una cosa es la primera revolución industrial, 1800, 1760, 1860. Y la otra es segunda revolución industrial, 1870, 1914. Esto vamos a mencionarlo varias veces en clase, 1870, 1914. Entonces, la segunda revolución industrial es la segunda etapa del proceso de industrialización. ¿Ya? La diferencia radica que la primera se concentra únicamente en Inglaterra, mientras que la segunda se va a dar en diferentes partes de Europa, incluso fuera de Europa, Estados Unidos, incluso el mismísimo Japón. ¿Ya? Así que hay que tomar en cuenta esta primera gran diferencia. ¿Ya? Aquí tenemos, por ejemplo, un gráfico en torno a la expansión del ferrocarril. Esta segunda revolución industrial, debido a la mecanización, va a provocar un enfrentamiento entre las potencias europeas, las cuales finalmente esto va a desembocar en el estallido de la Primera Guerra Mundial, ¿correcto? Aquí tenemos fuentes de energía, ¿ya? El petróleo y la electricidad. Esto vamos a verlo en unos segundos nada más cuando veamos con más detenimiento las características, ¿correcto? A ver, entonces, segunda revolución industrial, ya es la continuación del proceso de transformación de la estructura capitalista. Esta segunda revolución industrial va a tener nuevos focos de desarrollo. ¿Ya? Si bien no se inicia exclusivamente en Inglaterra, va a encontrar a Alemania, ¿ya? Como una potencia emergente y también a los Estados Unidos de América. Con relación a la cuestión que tiene que ver con, ¿ya? La segunda revolución industrial, veamos lo siguiente, dice así. La segunda revolución industrial, ya hay que tomar en cuenta cuáles son sus características. ¿Listo? A ver, entonces, comencemos. Hemos dicho brevemente, petróleo, electricidad, ya, que tienen que ver con las fuentes de energía, el petróleo, el combustible y la electricidad, que tiene un uso bastante diversificado, ¿correcto? Luego de esto, veamos por aquí. Características. Lo que vamos a ver es un gran desarrollo científico y tecnológico de las industrias. Va a haber un impulso llevado a cabo por el llamado positivismo, que es una corriente ya que ustedes han trabajado muy bien en el curso de filosofía. En segundo lugar, vamos a ver que hay una hegemonía económico-tecnológica por parte de los Estados Unidos y Alemania, siendo desplazada Gran Bretaña, la cual si bien ya no será la máxima potencia industrial, Inglaterra seguirá siendo para este momento la máxima potencia colonial. Eso hay que tenerlo muy, pero muy en cuenta. También hay que tener en cuenta ya que como parte de este desarrollo científico vamos a ver un gran desarrollo ya de la química, la física y la biología. También lo que vamos a ver va a ser sistemas científicos en la organización del trabajo. Vamos a ver lo siguiente, ya. Taylorismo y Fordismo, ¿correcto? El Taylorismo que busca reducir los costos de producción mediante la cadena de montaje. Y el Fordismo, ya empleando la producción en cadena de montaje, ya especializada, lo que va a provocar va a ser una reducción de los costes. ¿Ya? Si ustedes se dan cuenta, el Taylorismo y el Fordismo es prácticamente lo mismo. Diferencia que el Taylorismo es primero y el Fordismo es después. Diferencia que el Fordismo es una intensificación del Taylorismo.
¿Por qué? Porque Ford tiene una necesidad que consiste en tener que producir en una mayor cantidad de número los automóviles, el famoso modelo T1000 de Ford. También tienes tú aquí dentro de las fuentes de energía el petróleo y la electricidad. El petróleo, ya aquí se ve a Rockefeller, ya va a ser utilizado combustible y su derivado, la gasolina, para los automóviles. Y la electricidad va a tener un fin: alumbrado público, iluminación, dándole una intensa vida nocturna a las ciudades. Por otro lado, también vas a tenerlo con un medio de transporte, por ejemplo, el tranvía, que es un tren eléctrico, y también había que hacer mención con relación a las comunicaciones, por ejemplo, el teléfono. Aquí están los factores, ¿ya? Hemos hablado del desarrollo científico-tecnológico, también vamos a hablar hoy día del monopolio comercial. Ya aparece como características el capitalismo monopólico, oligopólico, el capitalismo financiero, ya que en la medida que se busca un- una reducción de los costes de producción, pero incremento de las ganancias, entonces lo mejor es controlando todo el proceso. Aquí aparecen los cártel, los trusts y los holding. ¿Correcto? Muy bien. También vamos a ver cómo emerge el imperialismo, que será nuestro siguiente tema a tratar. De nuevo, Segunda Revolución Industrial, 1870-1914. Estamos viendo aquí entonces las nuevas fuentes de energía. Por un lado está la electricidad, ¿ya? Puede ser utilizado como medio de comunicación, teléfono, telégrafo, como medio de transporte, tranvía, como medio de iluminación, alumbrado. Aquí la persona que más destaca es Thomas Alva Edison, que fue el inventor del foco, la bombilla o lámpara incandescente. El petróleo, importante para la automoción como combustible. ¿Ya? Aquí destacan los autos Ford, ¿ya? El Taylorismo y el Fordismo. Taylorismo, especialización del trabajo. El Fordismo aplica esto que ya lo había hecho Taylor, producción en serie, cadenas de montaje. ¿Ya? Entonces, veamos entonces que son muy parecidos. Diferencia que uno es más intenso y otro menos intenso. ¿Correcto? Muy bien. A ver entonces. Ahí está la industria eléctrica, por ejemplo. Ya la lámpara incandescente de Tomás Alva Edison, el foco, por ejemplo, la industria del transporte, ya el auto Ford, ya que va a ser muy importante, el tranvía que va a ser muy importante. Aquí tenemos la industria farmacéutica, ¿no? Por ejemplo, destacan los laboratorios Bayer, ¿no? Va a ser muy importante para reducir, ya, reducir eh, la mortandad. Sobre esa base entonces aparecen las vacunas, ¿ya? Que impide que la gente muera en mayor cantidad. La industria automovilística, el modelo T, diseñado por Henry Ford, ¿ya? Como ustedes pueden observar. La industria del acero, ¿no? Que ahora va a desplazar al hierro. El hierro tiene una gran dificultad, que el hierro se oxida. Mientras que, mientras que, ¿ya? El acero es inoxidable y se busca el acero, ¿ya? Como elemento eh, que permita ya reemplazar al hierro. Se usa para la infraestructura, puentes, edificios, etcétera.
No podemos tampoco dejar de destacar, ya dentro del transporte, los canales. Por ejemplo, el canal de Suez, ya el canal de Panamá, que va a incrementar l- el intercambio de productos del comercio internacional, ¿ya? Tampoco puedo dejar de mencionar, en este caso, las comunicaciones, el telégrafo, el teléfono, que son muy, pero muy importantes. Tampoco puedo dejar de mencionar en esta parte, ya, la llamada guerra de las corrientes. Aquí tenemos la industria metalúrgica, ya. Tenemos aquí la industria militar también, esto es un aparato muy potente. Aquí está Alfred Nobel con la dinamita, el TNT, ¿ya? También tenemos las comunicaciones, como le decía, ¿no? El teléfono con Meucci, no Graham Bell, Meucci, ¿ya? El telégrafo sin hilos de Marconi, que es muy, pero muy importante. Y en el transporte tenemos aquí, por ejemplo, los canales, el canal de Suez, el canal de Panamá, que son sumamente importantes y significativos. Ahora, vamos a ver las consecuencias, ¿correcto? Consecuencias. Las consecuencias tienen que estar marcadas por la crisis económica de 1873. El gran pánico va a ser una supercrisis y la crisis más fuerte de todo el siglo XIX. Entonces, en un intento por responder a esta crisis, ya. Entonces, para enfrentar esta crisis, ¿qué es lo mejor? Impulsar la concentración monopólica de las actividades económicas. Por eso que aquí aparecen los grandes monopolios industriales, que ustedes la han llevado ya por el curso de economía, cártel, holding y trust. ¿Ya? Es lo que se denomina el capitalismo financiero, el cual se desarrolla otra vez entre estos años 1870, listo, 1914. Muy bien, excelente. ¿Ya? Lo que vamos a tener también, producto de esto, va a ser una migración fuerte del campo a la ciudad. ¿Ya? La ciudad va a tener una sobrepoblación, es un continente bastante desigual, ¿ya? Y esta migración interna que va a generar sobrepoblación, ¿ya? Va a impulsar la gran migración europea del siglo XIX, que será una migración que vaya principalmente a los Estados Unidos. ¿Ya? Por eso que Estados Unidos también va a ser parte, liderando lo que se conoce como Segunda Revolución Industrial. Habrá una sobreproducción y esta sobreproducción buscará, ya, para incrementar ganancias, ya, mercados coloniales principalmente, del cual se extrae materia prima barata y mano de obra barata. Eso es lo más importante y significativo que podemos decir al respecto, ¿correcto? Muy bien. A ver, entonces, sigamos avanzando. La crisis de 1873
es una crisis de rentabilidad. ¿Cómo se sale de la crisis? Se sale concentrando las actividades económicas de forma monopólica, cártel, trusts y holding. Y otra forma es con el imperialismo, buscar territorios coloniales. Entonces, lo que vamos a ver es una concentración empresarial, ¿ya? Aquí hay que controlar mercados, hay que hacer fusiones y acuerdos entre las empresas. Cartel, trusts y hold. ¿Correcto? Muy bien. Traemos a ver aquí entonces una explosión demográfica de Europa. ¿Ya? Lo que vamos a ver va a ser que debido al aumento de la esperanza de vida, ya la gente va a sobrepasar por primera vez, ya en la historia, los 50 años, algo que no se había logrado ya anteriormente. Y complementariamente vamos a ver una fuerte migración ya fuera de Europa. Se calcula que salen de Europa aproximadamente 60 millones de personas, ya yendo principalmente a los Estados Unidos. ¿Cuáles entonces, un poco para recapitular, las consecuencias de la segunda revolución industrial? Ya vamos a ver industrialización, aumento de la población, ya un gran desarrollo urbano, entre otros elementos a ser tomados en cuenta. El siguiente tema que nos reúne es el imperialismo, ¿correcto? Ya, a ver un segundito, por favor. Entonces, ahora sí, siguiente tema, imperialismo. El imperialismo va de 1870 a 1914. Otra vez. Concepto, ¿qué cosa es? Es la dominación política y económica de una metrópoli sobre otra menos desarrollada. ¿Ya? Este alcanzó su apogeo en el contexto de la Segunda Revolución Industrial, 1870-1914. Vamos a comenzar viendo cuáles son las características para luego ver las causas, ¿correcto? Comencemos entonces. Características. Muy bien. A ver, lo que vamos a ver son extensos imperios coloniales. Ya es lo que uno denomina el neocolonialismo. Aquí, ¿cuáles serán los imperios coloniales más grandes del mundo? Número uno, Inglaterra, que es el de mayor cantidad de colonias en todo el mundo. Y en segundo lugar, Francia, que es el país con la mayor cantidad de colonias por debajo de Inglaterra. En segundo lugar, vamos a ver una exportación de grandes capitales a las zonas de influencia, ¿ya? Producto de
este emergente capitalismo financiero. También esto va a estar vinculado con la aparición de las empresas multinacionales por su carácter monopólico. Aquí vamos a ver lo que hemos dicho ya, que ustedes lo han desarrollado muy bien en su curso de economía, cártel, truths y holding. Complementariamente, ya lo que se busca es tener un dominio directo sobre tres cosas básicas: materia prima barata, mano de obra barata y mercado para manufacturas. Esto vamos a verlo con más calma a través de las causas. ¿Cuáles son las causas? Comencemos con las causas económicas. A ver, económicamente es una búsqueda, ¿ya? Es una búsqueda de materia prima barata, mano de obra barata y mercados de manufacturas, porque están atravesando una etapa de sobreproducción. Son países que tienen abundancia de recursos financieros que requieren ser invertidos y por ello van a buscar justamente colonias, ¿ya? En el plano de lo político, hay una búsqueda por prestigio internacional. Es decir, el imperialismo ya te da poder. Tener colonias te da poder. Entonces, esto te da prestigio. Te va a permitir a ti tener un control geopolítico que, en la medida que ya va a haber una fuerte competencia entre las potencias, competencia que va a desembocar algo bien interesante, que es otra etapa denominada la paz armada. Es una carrera armamentista que va entre 1870 a 1914. ¿Ya? En el plano ideológico, vamos a ver un nacionalismo exacerbado que linda con la desconfianza y rechazo al extranjero, xenofobia, ¿correcto? Ya. Este entonces control geopolítico va a ser muy importante en el anhelo por tener colonias. Eurocentrismo, ya racismo. A ver, cuando hablamos de nacionalismo exacerbado, hablamos de xenofobia, ¿ya? Es decir, que de el rechazo al extranjero hay un mínimo paso al racismo, ya que va a haber una visión eurocéntrica del mundo. Esto va de la mano entonces con una idea de que los blancos europeos son superiores. Ellos son civilizados, ¿ya? Frente a una gama de pueblos inferiores bárbaros, como se ve en esta imagen. ¿Ya? Aquí dice, muestra un gran hombre africano sentado, dormido. Varios países europeos están reclamando parte de África, plantando banderas etiquetadas. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, es la confrontación entre la civilización frente a la barbarie. Finalmente, la labor misionera. Hay que entenderlo como evangelización. Es la difusión del cristianismo. Son elementos importantes de justificación en relación al imperialismo. Finalmente, lo social. Hay un aumento poblacional en la medida que la población muere cada vez menos. ¿Ya? Entonces, esto ya va a permitir que haya un importante aumento poblacional. Es el carácter demográfico que va a impulsar entonces la emigración. A ver, aquí tenemos entonces imágenes sobre definición de imperialismo.
¿ya? Son países industriales, ¿ya? Que van a tener distintos territorios. Aquí están las causas económicas, ¿ya? Los países imperialistas, ¿qué cosa pretenden? Quieren un lugar seguro para invertir sus capitales. Requieren mano de obra barata y materia prima barata, así como mercados para sus producciones en los diferentes territorios donde se van asentando. Causas demográficas. Lo que estamos viendo es el crecimiento de la población. Ya vamos a ver un exceso de población que va de la mano con la política de carácter colonial. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que cada vez menos gente muere, ¿ya? Y muere cada vez menos gente porque, por un lado, entonces, ¿ya? Tenemos ya exceso de población. Hay mejoras higiénicas, se inventan las vacunas, ya hay una mejor alimentación que hace que la gente muera menos. Entonces, ya lo que van a hacer los estados es impulsar la migración ya a las colonias para mejorar las condiciones de vida de su propia población. ¿Correcto? Muy bien. En el plano de lo político, ¿qué cosa buscan estos estados? Ellos buscan poder, gloria, prestigio internacional. Y para ello es importante la expansión territorial controlando lo más amplio de las rutas que haya en estos territorios. Pero junto con estas causas también están las causas ideológicas. En el plano de lo ideológico, ya se concibe a la cultura europea como superior a los otros pueblos. Esto desemboca entonces en el racismo, ya en el cual los blancos europeos son los civilizados, esta es la imagen, y los otros pueblos son considerados bárbaros, ya como se puede ver en esta imagen también. ¿Listo? Complementariamente hay que ver el factor religioso, ¿ya? Las misiones cristianas evangelizadoras. Se va a difundir el cristianismo. Un famoso viajero llamado Livingstone dirá las tres C. C de comercio, C de civilización y C de cristianismo. Esas son las tres grandes C. Muy bien. Excelente. Ya. A ver, entonces, ya hay que ver también las formas de colonización, que son diferentes, ¿correcto? Ya hay dos formas de colonización. Primero comencemos con la potencia número uno del mundo, ya, que sería el imperio inglés, la reina Victoria I. La reina Victoria I es una reina muy longeva. Ya, aquí está el imperio británico. La reina Victoria gobierna de 1837 a 1901. Ella va a ser lo que se conoce en su etapa histórica como la era victoriana. Y tiene tanto éxito como gobernante, ya en la medida que va a tener grandes primeros ministros. Por ejemplo, el más importante de todos, impulsor del imperio colonial inglés, es Disraeli, ¿ya? Que es un primer ministro de corte conservador. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, los ingleses van a dividir sus colonias en dos, ¿ya? Unas son
las colonias de explotación que sirven para explotar y 2, las colonias de poblamiento que sirven para ser pobladas por gente blanca. ¿Ya? A ver, las colonias de explotación más importantes son dos. La India, que sería una especie de joya en la corona. Y en segundo lugar, Egipto. ¿Ya? Mientras que las colonias para poblar con gente blanca, ¿ya? Son las que van a tener un nombre muy particular. Las van a llamar colonias con el rango o la categoría de estatuto de dominio. ¿Ya? El estatuto de dominio es una categoría que se le da a las colonias de población mayoritariamente blanca, como el Canadá, como por ejemplo Australia, y yo pondría uno más, Nueva Zelanda. ¿Ya? Que si ustedes se dan cuenta, estos van a ser parte de lo que uno llama luego el Reino Unido. El Reino Unido lo componen Inglaterra, Gales, Irlanda, Escocia, más los que acabo de mencionar, Canadá, Australia y Nueva Zelanda, ¿correcto? Ahora sí, hacemos entonces el segundo caso, el caso francés. Francia va a tener el segundo imperio colonial más grande del mundo. Y los franceses, Napoleón III, ya, él va también a diferenciar sus colonias de poblamiento con sus colonias de explotación. Indochina va a ser su más importante colonia de explotación, ¿ya? Mientras que Argelia va a ser su más importante colonia de poblamiento. Si ustedes miran este mapa, Argelia se encuentra frente a Francia. Así que, por la cercanía, va a ser la más importante colonia de poblamiento. Un país que va a tener muy pocas colonias va a ser Alemania. Su Kaiser Guillermo I. Vean ustedes, solo tiene el Camerún, que está aquí, que no es una colonia muy grande, por si acaso. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Lo que ocurre que Alemania, primero, Prusia, que es el reino más poderoso de Alemania, ya le va a tomar mucho tiempo lograr la unificación. Luego que logra unificarse, surge pues el Segundo Reich, que tú llamas vulgarmente Alemania, ¿ya? Luego se va a convertir en la más importante potencia industrial de Europa y por ello llega tarde al reparto de colonias. Es debido a ello entonces que Otto von Bismarck, el canciller de hierro, convoca la conferencia de Berlín, por el cual invita a las grandes potencias imperialistas, ya, a que justamente establezcan los criterios de intervención colonial, es decir, las reglas de colonización de un continente que estaba siendo ocupado masivamente, como es África, ¿correcto? ¿Y cuáles van a ser estas reglas de colonización? Son dos, las más importantes. Número uno, aquella que dice que, ya, eh, las colonias se establecen llevando gente blanca. Por eso todos desplazan población blanca. Segundo, quiero que se fijen en este pequeño detalle. Si ustedes miran, muchas de las fronteras africanas son líneas rectas, como ustedes pueden ver. Línea recta, línea recta, línea recta, línea recta, línea recta. ¿Por qué? Porque se establece que la frontera se determina cuando una población blanca se choca con otra población blanca de otro país. Por eso que se ve mucha línea recta. Es algo importante a ser tomado en cuenta. Ya, aquí se puede ver una pequeña billetita que dice, Canciller de Hierro, Bismarck, artífice de la Conferencia de Berlín, donde se produjo el reparto colonialista del continente africano. Acá se puede ver esta imagen que dice civilización y acá dice barbarie, ¿no? Del Cabo al Cairo, en alusión
a la supuesta guerra entre civilización y barbarie. Aquí está entonces la famosa conferencia de Berlín, ya, que es celebrada en 1884 para tratar el choque de intereses entre las grandes metrópolis. Se establecen, ya lo hemos dicho varias veces, las normas de ocupación en el reparto de África. Muy bien. Nuestro siguiente tema que vamos a hacer se llama Primera Guerra Mundial. Un pequeño segundo, vuelvo al toque. Comencemos. Este es nuestro último tema de clases, ¿ah? Ya, chicos, se llama la Primera Guerra Mundial, 1914-1919. Comencemos con una pequeña definición de la Primera Guerra Mundial, ¿correcto? Es un conflicto entre países industrializados, aquí destaca Alemania, por encima de todos, ¿ya? Contra los países imperialistas. Aquí destaca Inglaterra y Francia, ¿ya? Bueno, a partir de esta pequeña definición, comencemos viendo ya los antecedentes. Antecedentes. La paz armada, de nuevo, 1870-1914, ¿ya? Esta es la llamada carrera armamentista. Lo que pasa es que las fricciones entre las grandes potencias van a ser cada vez mayores, así que ellos van a iniciar una carrera armada. ¿Ya? En este sentido, ellos piensan que si la guerra se torna inexorable, mejor que me agarre armado a que me agarre desarmado. ¿Correcto? Muy bien. El segundo punto a ser tomado en cuenta son la formación de los bloques militares. ¿Ya? Si ustedes se percatan aquí, vamos a ver aquí en primer lugar la Triple Alianza. La Triple Alianza se crea en 1883. Otto von Bismarck diseña un sistema de bloques para fortalecer a Alemania. Alemania del Norte, Austria, que no tiene colonias, se junta con Hungría, creando un país nuevo, e Italia. ¿Correcto? Luego está la Triple Entente o Entente Cordiale que se crea en el año de 1907. ¿Por qué tan tarde? Primero vamos a ver los países integrantes. Francia, Gran Bretaña y Rusia. ¿Correcto? ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es lo siguiente.
Ya. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Ya? Rusia en el año de 1905 va a entrar en una guerra contra Japón. Japón lo va a derrotar. Y es ahí cuando Rusia, que desconfiaba de Inglaterra y Francia, se va a unir con ellos formando la Triple Entente o Entente Cordial. También no olvidemos que hay un país que se cambia de bando en plena guerra, Italia. Ya, y hay un país que va a reemplazar a Italia, ya, en la Triple Alianza, que es Turquía, ya que va a ser muy importante para el desarrollo de esta guerra. A ver, entonces aquí tenemos la Primera Guerra Mundial, llamada también la Gran Guerra. Ya es un conflicto, ya, entre potencias industriales y potencias imperialistas. Aquí tenemos una pequeña cronología que va entre la Primera Guerra Mundial hasta la Segunda Guerra Mundial, que lo veremos en la siguiente clase. Aquí está el sistema de alianzas. ¿Por qué es importante el sistema de alianzas? Pues el sistema de alianzas de la Triple Alianza ya va a partir a Europa en dos, ¿correcto? Por un lado, en la parte oeste, sus enemigos, Francia e Inglaterra, y por la parte este, su enemigo llamado Rusia, ¿correcto? Muy bien. Causas de la Gran Guerra. A ver, comencemos, ¿ya? En el plano económico, son las grandes rivalidades entre los países europeos, ¿ya? Rivalidades entre potencias industriales con potencias, ¿ya? Imperialistas. Tenemos que en el plano ideológico hay un nacionalismo exacerbado, ¿ya? Que va a desembocar luego en racismo. Esta exaltación nacionalista linda con la xenofobia, ¿ya? En consecuencia, entonces, va a ser una causa muy importante. En el plano de lo político, ¿ya? Hay que tomar en cuenta lo siguiente, no solamente el sistema de bloques, también va a haber la fuerte enemistad entre Austria-Hungría y Rusia, que van a mirar el problema balcánico con interés. ¿Por qué? Lo que ocurre es que los Balcanes fue un territorio que se independizó de Turquía. Turquía, ya, eh, que acabó con el Imperio Bizantino, entonces va ahora a perder los Balcanes, ¿correcto? Para entender este conflicto, Balcanes, Rusia, Austria-Hungría, hay que ver el pretexto. ¿Cuál es el pretexto? El, el asesinato del archiduque Francisco Fernando, que es heredero al trono austrohúngaro, fue asesinado en Sarajevo. Sarajevo queda en Bosnia-Herzegovina, ya que es un país, el cual buscará el apoyo de Austria-Hungría. ¿Quién va a matar al heredero del trono austrohúngaro? Un grupo terrorista llamado Mano Negra de Serbia, ya, el famoso Gavrilo Prince. Esto lo que va a provocar es activar el sistema de alianzas o de bloque de los países. ¿Listo? Vamos a entender un poco mejor viendo aquí más imágenes del mismo. Causas. Pugna entre potencias industriales e imperialistas. En segundo lugar, el problema de los Balcanes, donde ya va a haber una fuerte exaltación nacionalista aprovechando la independencia de los Balcanes de Turquía. El pretexto, el asesinato del archiduque Francisco Fernando, heredero de la corona austrohúngara en Sarajevo, que es Bosnia-Herzegovina, territorio protegido por Austria-Hungría. Entonces, cuando ocurre el asesinato del heredero al trono austrohúngaro, Austria-Hungría le da un ultimátum a Serbia.
¿Por qué? Porque Mano Negra con Gavrilo Princip pertenece a Serbia, que está protegido por Rusia. Entonces, Austria-Hungría da un ultimátum. O entregan a todos los miembros de Mano Negra o declaro la guerra a Serbia. Serbia pide apoyo a Rusia, quien a su vez le da un ultimátum a Austria-Hungría, que si ellos atacan Serbia, Rusia se verá obligado a atacar a Austria-Hungría. ¿Correcto? Comencemos entonces viendo las acciones armadas. Están los movimientos iniciales. Es una guerra ofensiva. Alemania, que no tiene colonias, tiene menos población en comparación con Rusia, no le conviene una guerra larga, le conviene una guerra corta, una guerra ofensiva. Y mientras más corta, mejor. Esto es lo que se denomina el plan Schiffel. ¿Ya? Entonces, ya, ya, vamos a verlo en dos frentes, el frente occidental y el frente oriental. El plan Schiffel dice que Alemania no tiene que pelear en dos frentes. Y si fuese así, primero ataca al más fuerte y luego ataca al más débil, ¿correcto? Entonces, Alemania invade Bélgica, ¿ya? Y luego se inicia el ataque a Francia. El punto aquí es que los rusos llegaron por la otra frontera de Alemania y Alemania tiene que irse de Francia al otro extremo, ¿ya? La frontera con Rusia, ¿ya? Y en este caso, Alemania vence contundentemente a Rusia de forma muy superior en Lagos, Masurianos y Tannenberg. Fueron potentes derrotas de Rusia. ¿Correcto? A consecuencia de esto, todo eso va a provocar el impulso de la llamada Revolución Rusa en su fase bolchevique. ¿Ya? Ahí se puede ver el asesinato en Sarajevo, soldados con las armas, ¿ya? De la Primera Guerra Mundial. Y una vez que son derrotados los rusos, los alemanes vuelven a Francia. ¿Ya? Y aquí pensando que podían ganar, van a ser derrotados en la primera batalla del mar de los alemanes, deteniéndose su avance sobre Francia. Para recapitular, la paz armada, 1870-1914, aquí vamos a ver la existencia de graves fricciones entre las principales potencias europeas. Aquí se puede ver la imagen del asesinato en Sarajevo del archiduque Francisco Fernando, quien es asesinado junto con su esposa, el famoso Plan Schiffel, ¿ya? Por el cual ya se busca atacar ya en un solo frente, ¿ya? Y por ello se lanzan con el frente occidental, ¿ya? Pero los rusos llegaron por el frente oriental. ¿Ya? Aquí entonces podemos ver algunas imágenes de la batalla de Tannenberg y lagos masurianos. ¿Ya? Y tras la derrota rusa en la Primera Guerra Mundial, en este frente, y lo que viene luego, la Revolución Rusa, es que van a ir a acabar con los franceses. Situación que no se da, ya que Francia ya va a soportar todo el avance alemán, ¿ya? Y va terminando siendo derrotada a Alemania, deteniéndose su avance vertiginoso, ¿correcto? Un segundo.
Ya, entonces, ya se produce la batalla del Marne, donde se detiene el avance alemán. Listo. Ahora pasamos a la guerra de posiciones. Esta es una guerra eminentemente defensiva. ¿Ya? Francia obtuvo lo que quería, una guerra de desgaste. Vamos a ver aquí dos importantes frentes, el frente occidental y el frente marítimo. ¿Ya? A ver, comencemos entonces, ¿ya? En el caso de las trincheras, la famosa guerra de trincheras, ¿ya? Las trincheras son fosas de 2 metros de profundidad, protegidas con minas antipersonales, saco de arena, nido de ametralladoras, alambrado de púas, etc. ¿Ya? Aquí van a haber dos batallas importantes, la batalla del Verdún y la batalla del Somme. En la batalla del Verdún, los alemanes, hartos de la trinchera, intentan romper la trinchera. Son derrotados por los franceses, apoyados por los ingleses. Los aliados, como lo llaman comúnmente la prensa, de Francia e Inglaterra, pensando que ya estará derrotada Alemania, se lanzan en el Somme. Ya, aquí entonces Francia e Inglaterra no pudieron derrotar a Alemania. El Somme es la batalla más sangrienta de toda la Segunda Guerra Mundial, ¿correcto? ¿Ya? Para que tengan ustedes una idea. Ya, a ver. Entonces, esta es la batalla más sangrienta de toda la Primera Guerra Mundial. Muere 1 millón de personas. Pero ustedes calculen y comparen un poco la trascendencia. En la batalla de Tacna, que es la batalla más sangrienta de la guerra con Chile, mueren 15.000 personas. En la batalla del Somme muere 1 millón. Pero también es importante destacar el frente marítimo. Alemania inicia la guerra submarina, es decir, saca su as bajo la manga como respuesta ante el bloqueo inglés. Francia presiona a Inglaterra para que tenga una participación más activa en la Primera Guerra Mundial. Y así lo hace. ¿Correcto? Bloquea y ordena que todo barco que comercie con Alemania, su mercancía será decomisada. Alemania responde con esto: todo país que comercie con los ingleses, su barco será hundido por los submarinos alemanes. Entonces, aquí es importante tener claro el ingreso de Estados Unidos a la guerra. El antecedente es el hundimiento de Lusitania en 1915, cuando un barco de bandera inglesa, ya con parte de su tripulación norteamericana, será hundido por un submarino alemán. Y esto no va a provocar la participación de Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial. Eso hay que tenerlo bien claro. En segundo lugar está el telegrama Zimmermann, ¿ya? Donde Alemania busca establecer una alianza con México, indicándole que si México invade Estados Unidos, Alemania, después que acabe la guerra, le va a entregar todos los territorios ya retenidos por Estados Unidos en el siglo XIX, que equivale más o menos al 40% del territorio mexicano. Bueno, pues dicho esto entonces, pasemos a ver ahora sí, finalmente, la guerra de movimientos finales, que es una guerra ofensiva. Aquí hay que destacar ya lo siguiente, que con el telegrama Zimmermann, Estados Unidos se mete en la Primera Guerra Mundial. Van 1 millón de soldados. ¿Ya? En este caso entonces, Rusia firma con Alemania el Tratado del Brest-Litovsk, por el cual Lenin, que está exiliado en Suiza, pacta con los alemanes apoyo militar a cambio de el retiro de Rusia de la Primera Guerra Mundial. Cuando los rusos se retiran, fase bolchevique, Lenin, quien acaba con Kerensky menchevique, entonces ya Estados Unidos
ante la salida de Rusia de la Primera Guerra Mundial compensará, ¿ya? Favoreciendo finalmente esto a los aliados. Aquí tenemos un poco los principales acontecimientos. Aquí ustedes pueden ver, por ejemplo, cómo es una trinchera y todo lo que representa una trinchera. También podemos observar la intervención de Estados Unidos. No tiene nada que ver con el hundimiento de Lusitania, sino, por el contrario, tiene que ver y mucho, ¿ya? Con el telegrama Zimmerman, 1917, y la guerra submarina sin restricciones, como le vengo indicando, debido a el bloqueo a Alemania promovido por Inglaterra. ¿Ya? Hemos hecho mención de la batalla del Verdún, ¿ya? Una batalla excesivamente larga, y culminamos ya con el frente occidental, donde vamos a ver la derrota final alemana en la segunda batalla del Marne, el armisticio de Compiègne, donde Alemania se rinde, pide el alto al fuego y luego se van a negociar la rendición en el Tratado de Versalles. Un documento que se firma únicamente entre Alemania y los aliados, en el cual se establece que Alemania es el único responsable de la guerra. Además, Alemania perderá las pocas colonias que tiene, pasando a Francia e Inglaterra. También deberá pagar una gran indemnización hecha en oro principalmente, ¿ya? Y se reducirá a sus soldados, ¿ya? A un número de 100.000. Como ustedes han visto, ¿ya? Como ustedes han visto, en la batalla del Somme muere 1.000.000 de soldados. 100.000 es prácticamente nada. Por eso, finalmente, van a surgir movimientos nacionalistas en contra de este tratado, incentivando el revanchismo. Finalmente, las consecuencias, vamos a ver aquí, la muerte de 20 millones, ya prácticamente toda una generación completa, la desintegración de los imperios austrohúngaro, los Habsburgo, van a desaparecer para nunca más volver, ¿ya? El turco otomano, que si bien se mantiene en el poder, va a estar totalmente fragmentado y prácticamente liquidado, ¿ya? Los sultanes turcos, y de Rusia es la caída de los Romanov, ¿ya? Complementariamente, surgirán nuevos estados en Europa. Si uno agarra un mapa de Europa antes de la Primera Guerra Mundial y lo compara con un mapa de Europa después de la Primera Guerra Mundial, aparecen 25 países nuevos. Es impresionante, ¿correcto? Entre ellos, los más importantes, podemos indicar Polonia, y también se crea la Sociedad de Naciones bajo el impulso de los 14 puntos del presidente norteamericano Wilson. Acontecimientos importantes, tenemos aquí la Revolución Rusa, el Tratado de Brest-Litovsk, en el cual se retira Rusia de la Primera Guerra Mundial, el Tratado de Versalles, ¿no? Por el cual Alemania debe pagar una fuerte indemnización, ¿ya? En moneda de oro, debe distribuir sus colonias entre Francia e Inglaterra, debe desmilitarizar a Alemania, solo puede tener 100.000 soldados, etc., ¿no? También se encuentran aquí las pérdidas humanas, que fueron 20 millones, ¿ya? También la preponderancia política y económica de los Estados Unidos, que aparece como una potencia emergente a nivel mundial, ¿ya? Y la Liga de las Naciones, o sea, de las Naciones, impulsada por el presidente Wilson a través del documento llamado Los 14 Puntos Wilson. Y como hemos dicho, desaparecen los grandes monarcas, desaparecen los Hohenzollern de Alemania, desaparecen los Habsburgo de Austria y desaparecen los Romanov de Rusia. ¿Correcto? Muy bien, ahora sí.
Terminamos la clase hoy día, estimados estudiantes, con los temas a desarrollar. A ver, la pregunta número uno tiene que ver con las ideologías del siglo XIX, básicamente el liberalismo. La respuesta es la letra C de casa, ¿correcto? La pregunta número dos tiene que ver con las revoluciones liberales, principalmente la revolución de 1830. La respuesta, la B de bueno. La pregunta número tres tiene que ver con la segunda revolución industrial, ¿ya? Y sus consecuencias. Respuesta, la B de bueno. La pregunta número cuatro tiene que ver con el imperialismo, ¿ya? Como proceso. En este caso, la respuesta sería la D de dedo. Y finalmente, hablamos de la Primera Guerra Mundial, considerando las causas de esta. Respuesta, la A de alto. Listo, chicos, entonces aquí tenemos una línea de tiempo también que nos va a servir de guía para poder observar los grandes acontecimientos históricos de la presente clase. Bueno, chicos, no me queda nada más que decir con ustedes y nos reencontramos el próximo jueves a la misma hora para continuar con la clase de Historia del Perú. ¿Listo? Así que chicos, pásenlo muy bien y nos reencontramos la próxima semana. Suerte en su examen del día domingo. Así que chicos, nos reencontramos próxima semana. Que tengan un buen día. Bye bye. Hasta luego. Cuídense mucho. Encantado. Permiso. Gracias a ustedes. Hasta Muy luego, gentiles. profesor. Muy bien. ¿Listo? Entonces, un segundito. ¿Cómo se pone esto? Ahí está, ya lo encontré. Para no tener problemas. Y listo. Excelente. Hasta la próxima semana, chicos. Muy buenas tardes con todos ustedes. Permiso. Bye bye. Encantado.